La idea que pretendemos con estos temas es que la iglesia eche cimientos sobre su vida. Más bien no sobre su vida, sino debajo de su vida, porque los cimientos, ¿verdad?, se ponen debajo. La idea es que podamos, hermanos, entender que tenemos que echar raíces en la fe que hemos creído, y que de una manera también tiene que ver con echar raíces en la congregación donde hemos nacido, en la congregación donde ahora nos encontramos. Y en estos días hemos estado platicando precisamente con los pastores, ¿verdad? Bueno, con pastores desde un enfoque personal, pero también desde nuestra fraternidad de pastores y aparte en la fraternidad de pastores San Luis Potosí. Y hemos visto que el tema de la consolidación es un tema, hermanos, que se tiene que trabajar dentro de la iglesia. Entender que tenemos que afianzar nuestra fe. La vez pasada yo les platicaba un tema acerca de no huir de los procesos de Dios. No sé si lo recuerda. Si no lo recuerda, vaya y cheque el tema de la semana antepasada. Aunque también estaba escuchando el tema de la semana pasada, hermanos, y estuvo tremendo. Doy gracias a Dios, nuestro hermano Miguel, y la palabra que Dios dio a su vida acerca del temor de Dios y acerca de la reverencia. Así es de que si no puede escuchar también el de la semana pasada, lo invito a hacerlo, a escuchar la palabra de Dios para usted en el nombre de Jesús. Pero platicábamos precisamente que la iglesia hoy en día es una iglesia nómada, una iglesia itinerante y una iglesia rotativa. ¿Y a qué nos referíamos con eso? Bueno, que la iglesia el día de hoy no echa cimientos, no se consolida en un lugar, sino que digamos, al primer proceso de crisis personal o dentro de la iglesia, sí, huye del proceso, hermanos, y entonces cambia de congregación. Y eso se refleja no solamente en la congregación, sino es, digamos, un estado común en la sociedad del día de hoy. Alguna situación, algún problema con un hermano, algún problema con una hermana, huimos del proceso, ¿verdad?, que hemos sido llamados, ¿verdad? Hay alguna situación complicada en nuestras vidas y nos vamos de la congregación. Hermanos, esto se refleja también en nuestras relaciones, en el matrimonio, en la escuela, en el trabajo, en la amistad, en la paternidad, en la maternidad. Hoy en día dice, ¿sabes qué? Es que esto me crea conflicto tener un bebé, pues deséchalo, o sea, vamos a cambiar. No, eso no lo recibo y desechamos, ¿verdad?, al bebé. Y hermanos, eso no es a lo que Dios nos ha llamado, ¿verdad? Hay una situación complicada en el matrimonio y desechamos el matrimonio porque pensamos, hermanos, que ya no es. Y entonces caemos en un patrón, en algo constante. Una mujer, hermanos, que ha abortado, que ha tenido una situación de aborto, normalmente sigue haciéndolo, ¿sí? Y no solamente una vez, sino que el mismo cuerpo se acostumbra al aborto. Y algo así sucede con la vida del cristiano. Cuando un cristiano, hermanos, ¿verdad?, huye del proceso, huye de decir, estoy con esta persona en esta congregación, una persona que me molesta, una persona que no puedo ver, me voy de la congregación. En lugar de aprender a amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos persiguen y nos ultrajan. Es decir, huimos del proceso. ¿Sí? Los padres abandonan a los hijos abandonan a los padres. Hermanos, rompemos con los procesos de Dios, ¿verdad? Al primer digamos, al primer sentir negativo en nuestro corazón, ante cualquier inconformidad, en medio de cualquier situación. No estoy hablando solamente de la iglesia, sino de nuestra propia vida. Huimos de los procesos. Por eso la iglesia hoy en día es una iglesia rotativa. Es decir, que cambia de un lugar a otro, es nómada, se mueve. Y no me refiero, ¿verdad?, al lugar. Bueno, qué padre fuera que nosotros nos moviéramos de aquí a otro lugar porque la obra fuese creciendo y así, bueno, eso estaría súper bien, hermanos. O que nos movamos a predicar a otro lugar, que dijera, bueno, me voy de la iglesia, pastor, porque me quiero ir a predicar de Cristo allá a las naciones. Bueno, eso sería genial, ¿verdad? Pero creo que no es a lo que nos referimos en este día. Y vamos a platicar precisamente de dos personajes emblemáticos en la Biblia, como lo es Elías y Eliseo. Amén. Estos dos personajes, bueno, empezando con Elías, seguramente yo tengo un problema con Elías, no sé si se ha dado cuenta, y he tratado ya ¿cómo se dice?
Iba a decir de sanarlo, pero no es sanarlo. Porque normalmente yo confundo a Josué con Elías. No sé por qué, o sea, siempre sé quién es Elías, sé quién es Josué, pero luego ya cuando acuerdo, se ha dado cuenta usted, los que nos han escuchado en las predicaciones, que ya cuando acuerdo estoy hablando de Elías, ¿verdad? O estoy hablando de Josué, o estoy hablando, y Josué puso un altar y puso allá el animal y descendió fuego sobre él, y ya estoy poniéndole al revés, ¿no? Ahí tengo, no sé, es algo que me pasa. Así como los Santiagos y los Sebastián, hermano, a veces me pasa también, pero ya sé que es... y ya ve, lo hermano Santiago, que ya está allá. Pero luego tengo esos problemas en las escuelas con el nombre. Pero bueno, Elías, hermanos, había pasado por procesos complicados. Elías es uno de los profetas chonchos de la Biblia, pero también un poco temperamental. Dios había llamado a Elías, ¿verdad? Él era un profeta en Israel. Usted recuerda que Israel estaba dividido en dos imperios: el norte, ¿verdad?, que era las 10 tribus de Israel, y hacia el sur, Judá, Benjamín y parte de la tribu de Leví estaba hacia el sur. ¿Sí? Elías predicó mayormente hacia el norte, predicó siempre al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel fue el pueblo cuando se dividen los imperios, el imperio o la nación de Israel, el país del norte, hermanos, las 10 tribus de Israel del norte se habían alejado de Dios de una manera horrible, al punto, hermanos, que llega un profeta que se llama, un rey que se llama Acab, el cual por su esposa que no era del pueblo de Israel, ¿verdad?, se había unido, como dice la palabra, en yugo desigual, no con alguien que compartiese su fe, sino que Acab, hermanos, hermanas, se había unido con Jezabel, lo había llevado en pos de sus dioses, de tal manera que llegó el punto en que el altar de Dios había sido destruido. Y esa es una historia hermosa que hace varios años la compartí, que me gustaría en algún punto compartirla. Pero Dios hace un milagro ahí hermoso con ellos, ¿verdad? Levanta el altar de Jehová que estaba destruido, y el altar, ¿verdad?, a Baal y a sus dioses, pues era un altar bien hecho, tenía todos sus profetas, y él empieza a levantar el altar de Jehová que estaba destruido tristemente. Yo me imagino a Elías, hermanos, con su corazón quebrantado, siendo el único profeta levantando un altar delante de Dios. Y es tremenda esta historia. Bueno, total que Elías, ¿verdad?, hace un reto y les dice: bueno, el Dios que haga descender fuego del cielo sobre cualquiera de los dos holocaustos, sobre el holocausto de ustedes o sobre el holocausto mío, el tal sea Dios. Y el pueblo de Israel tienta a Dios, hermanos, al decir que así sea, en lugar de decir: no, espérate, Elías, Jehová es Dios. Total, ¿verdad?, que empiezan los profetas de Baal, y, hermanos, ninguno de ellos hace que descienda fuego del cielo. Elías se burlaba de ellos, pero cuando le toca a Elías, hermanos, él clama: Señor, que sea manifiesto que tú eres Dios, ¿verdad?, delante de tu pueblo. Y empieza a orar, y entonces cae fuego del cielo y se consume el holocausto. El pueblo de Israel ahí se quebranta y dice: wow, Jehová es Dios, porque sabía que en cualquier momento Dios podía traer juicio sobre ellos, y se postra delante del Señor. De ahí Elías manda matar a los profetas de Baal y los masacra a todos, pero Jezabel se levanta molesta y entonces manda a perseguir a Elías. Elías huye y viene una sequía sobre Israel. Bueno, total que en este proceso Elías se queja delante de Dios porque solamente él se había mantenido firme delante del Señor y no había más profeta. Y Dios le habla a Elías, y le dice: mira, Elías, no te preocupes, acá hay tantos profetas, no recuerdo si 400 o 700, me parece que eran 400. Le dice: profetas que no se han postrado delante de Baal, no estás solo, le dice. Y le dice: y aparte también hay un hombre allá que se llama Eliseo, el cual va a ser tu sucesor. Y aparte le dice: tú vas a ser levantado en vida. Ájalas, ¿verdad? Elías encuentra la respuesta de Dios, y entonces él va, se topa con Eliseo, lo llama para ser su sucesor. Y Eliseo, como en muchos casos, ¿verdad?, como con Mateo, ¿verdad?, con Jesús, le dice: sígueme, y pues lo sigue para ser el sucesor de Elías. En ese contexto viene Elías y Eliseo, y nos topamos con el capítulo 2 del libro de Reyes. Dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo, déjenme ahora sí lo voy a poner. Dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí,
porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues los dos, bueno, no dice ahí los dos, pero entendemos que los dos, a Betel. ¿Qué quiere decir Betel? Gilgal. Gilgal quiere decir piedra redonda. ¿Y por qué era llamado aquel lugar de esa manera? Bueno, había sucedido que, básicamente por el hecho de que en ese lugar Josué había hecho pacto de Dios, o había retomado el pacto de la circuncisión. ¿Qué es lo que había sucedido en ese lugar? Bueno, ese lugar donde Josué restaura el pacto de la circuncisión, según Josué capítulo 5, versículo del 2 al 9. Josué lo que hace es retomar el pacto de la circuncisión en ese lugar. Usted recuerda que la circuncisión era el pacto, ¿verdad?, que se había hecho de cortar el prepucio de los hijos para así, ¿verdad?, decir que pertenecían a Jehová. Bueno, pues Josué lo retomaba en ese momento y en ese lugar, ahí en Josué capítulo 5. Entonces, ¿qué representa ese lugar? No solo había pasado eso, sino que se llegó a convertir, hermanos, en un lugar de adoración a dioses paganos. Ese lugar, fíjese, no lo puse aquí, pero en Oseas capítulo 4:15 dice lo siguiente: si tú, Israel, te prostituyes, que al menos no sea culpable Judá. No vayas a Gilgal, no subas a Betavén, no jures diciendo: por la vida de Yahvé. Fíjese qué tremendo lo que le dice el Señor. Si tú, Israel, te prostituyes con otros dioses, dice, por lo menos no lleves a tu hermana Judá. Cuando el Señor, ¿verdad?, las hace ver como si fuesen dos mujeres, le dice que se está prostituyendo Israel. Sin embargo, le dice Judá, que se había guardado hasta este momento, le dice: tú no te prostituyas como tu hermana Israel. En varias ocasiones le dice, ¿verdad?, que inclusive añoraban la cama de aquellos con los que se prostituían, hablándole al pueblo de Israel en relación a la idolatría. Y les dice: no vayan a Gilgal. ¿Por qué? Porque Gilgal se había convertido en un lugar de adoración a otros dioses, hermanos. Había sido uno de los peores lugares, ¿verdad?, donde el pueblo de Israel se había pervertido, prostituyéndose con otros dioses que no eran Jehová, el Dios de Israel. Qué tremendo esto. Entonces Gilgal, en ese sentido, y con la vida del cristiano, hermanos, representa esa decisión de seguir a Jesús, ¿sí? Como cuando habían hecho la renovación del pacto con Dios a través de la circuncisión, hermanos, nosotros hemos hecho un compromiso de seguir a Dios, ¿sí? Sin embargo, Gilgal también, hermanos, representaba para ese momento, no representaba, era la perdición del pueblo de Israel también por los altares que había en ese lugar. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros, verdad, hemos hecho la decisión de seguir a Jesús y en el proceso, hermanos, nos alejamos de su presencia? Nuestro corazón se convierte en un Gilgal, que prostituimos nuestro corazón con las cosas terrenales. Amén. Hermanos, cambiamos un momento de oración y de adoración a nuestro Dios, verdad, por tiempo en el Facebook, en el YouTube, verdad. Prostituimos nuestro corazón, hermanos. Decimos: no es necesario orar 1 hora, pero sí, hermanos, nos aventamos 2 horas en YouTube. Decimos: no es necesario orar 1 hora, hermanos, pero nos aventamos 3 horas en Facebook, ¿verdad? Hemos prostituido nuestro corazón. Y algo bien interesante, Elías, hermanos, cuando va con Eliseo, le dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, estaba próximo Elías a ser levantado. Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Qué tremendo esto. Elías le dice: quédate en este lugar, aquí donde hay adoración a otros dioses, aquí donde una vez se hizo pacto con Dios, ¿sí? Quédate tú en este lugar, quédate aquí en Gilgal. Pero, hermanos, Eliseo dijo: yo no me voy a quedar en este lugar, no me voy a quedar estancado en este espacio. Él dice: yo no voy a habitar en el lugar donde se adora a otros dioses.
Eliseo sabía que Elías iba a ser levantado, y lo vamos a ver o ya lo vimos, ¿verdad? Porque lo leímos en algunos textos anteriores. Él dice: yo no me voy a quedar en el lugar donde se adora a otros dioses. Yo voy a ir, ¿verdad?, en pos de Elías, porque sé que Elías va a ser levantado. Y el día de hoy estamos hablando acerca de la fidelidad, de la constancia y de la recompensa que nosotros tenemos cuando nos mantenemos fieles, cuando nos mantenemos firmes, primeramente a Dios, al Evangelio, hermanos, e inclusive en su iglesia. Y no me refiero precisamente a Misión Visión, pero sí, hermanos, a la iglesia de Cristo Jesús. Él había hecho una decisión. Había un llamado para Elías, para Eliseo. Seguro, como cada uno de nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. Eliseo había sido llamado, ¿sí?, a seguir a Elías para ser, ¿verdad?, el sucesor de Elías. Y Eliseo lo tenía muy claro. Por eso, al saber que él iba a ser levantado, él dijo: yo no voy a perder la bendición. Y entonces mismo Elías le dice: quédate en este lugar. Pero Eliseo no era tonto. Eliseo sabía lo que quería y dice: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron de ahí a Betel, dice el versículo 2. ¿Qué es Betel en ese sentido? En el versículo 3 dice: saliendo a Eliseo los hijos de Dios, de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y le dijo: sí, yo lo sé. Pero callen, fíjense, él ya sabía, todos ya sabían. Era, digamos, como un chisme a voces, ¿verdad? Todo el mundo ya sabía. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, fíjese, quédate aquí ahora. Le volvió por segunda ocasión: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y le vuelve a decir: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Esto me encanta de Eliseo. Esto me encanta de Eliseo, hermanos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir Betel? Casa de Dios. Bet quiere decir casa, El quiere decir Dios. Normalmente, ¿verdad?, esta palabra o este conjunto de dos palabras de El quiere decir Dios. Elohim, ¿sí?, Dios de dioses, ¿sí? La palabra El, ¿sí?, de hecho en los nombres, aún Ezequiel, ¿sí?, la palabra El quiere decir Dios. Betel quiere decir casa de Dios. ¿Usted recuerda en qué momento sucedió esto? Casa de Dios. ¿Por qué se llamó casa de Dios? ¿Quién se acuerda? Cuando Jacob, ¿qué? Cuando Jacob tiene un sueño, ¿verdad? Se acuesta sobre una roca y dice la Biblia que estando dormido sobre esta roca, dice la palabra de Dios, que veía, que tuvo un sueño donde una escalera descendía y ángeles bajaban y ángeles subían. Y entonces escuchó una voz que le dijo, ¿verdad?, que de ti haré una descendencia, una nación grande iba a venir de ti, de tu vida, ¿sí? Ahí es lo que sucede eso. Y cuando Jacob se despierta, le llama a ese lugar Betel. Dice: porque es casa de Dios y puerta del cielo. Así dice Jacob. Él reconocía que ese era un Betel. Betel, hermanos, es el lugar de la presencia de Dios. Para Eliseo era la oportunidad de la conformidad. Muchos de nosotros hemos llegado a nuestra vida como cristianos y venimos a la iglesia y decimos: qué hermosa es la presencia de Dios, y adoramos a nuestro Dios de una manera hermosa. Adoramos a nuestro Rey de una manera hermosa. Le voy a decir algo: la mejor manera de enfriarse en la vida como cristiano es no avanzar, es no hacer nada. La zona de confort puede llevarnos, hermanos, a un enfriamiento espiritual. La estaticidad mata. Eliseo
llega a Betel, viene de Gilgal, ¿verdad? Del lugar del pacto, pero también donde se habían alejado de Dios. Y él sigue avanzando y dice: ¿sabes qué? Yo voy a seguir avanzando, yo no quiero quedarme en Gilgal. Dice: yo voy con con Elías. Cuando va de Gilgal a Betel, hermanos, Betel era un lugar también de adoración a Dios, aunque en estos lugares, en todos los lugares después se levantaron lugares de adoración a los ídolos. Cuando nos quedamos, hermanos, estáticos en un lugar, puede ser hermoso venir y adorar a Dios. Usted llegó aquí a la iglesia, empezó a recibir la presencia de Dios, aceptó a Cristo, ¿verdad? Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Estamos en Gilgal haciendo un pacto, una circuncisión en nuestro corazón. Dios lo hace en nuestra vida y decimos: gracias, Señor, experimenté la salvación, pude experimentar tu presencia. Y entonces, hermanos, venimos a la iglesia y se convierte en un Betel para nosotros y empezamos a adorar a Dios con nuestro corazón. Y son hermosas experiencias en nuestras vidas. Venimos domingo tras domingo, domingo tras domingo, y experimentamos una hermosa presencia de Dios en nuestro corazón. Y eso es bueno, desde luego que es bueno. Desde luego que es bueno adorar a Dios. Desde luego que es bueno, hermanos, exaltar el nombre de nuestro Dios. Y en ese momento Elías le dice a Eliseo: oye, pues estás en Betel, estás a gusto, quédate aquí. Aquí hay cuates que son profetas, hay cuates que te pueden dar palabra de Dios. Fíjese, dice: y saliendo Eliseo de los hijos de los... Y saliendo a Elías, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, lo sé. Habían profetas, se daba la profecía, se daba la adoración, ¿verdad? Era un lugar, ¿verdad? Era casa de Dios, puerta del cielo. Era un lugar especial para adorar a Dios. Y Eliseo le dice: mira, aquí hay todo. Le dice Elías: quédate aquí, no pasa nada, no me voy a enojar, ¿sí? Yo voy a seguir mi camino, pero tú quédate en este lugar. ¿Se diga? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos hemos quedado solamente en la adoración? Venir y adorar a Dios, sentir. Le voy a decir algo: lo triste a veces es que hay muchos que ya no sentimos la presencia de Dios. Pero ¿sabe por qué dejamos de sentir la presencia de Dios? Porque nos hemos quedado estancados en Betel. Pensamos que Betel es todo, y la estaticidad mata. En serio, cuando usted no sabe ser iglesia, cuando usted no aprende a ser iglesia, cuando usted no se convierte en discípulo de Cristo, usted no crece. Y cuando no crece, se estanca. Y cuando se estanca, hiede. Ay, sí, muy fuerte esa. Pastor, está diciendo muy feo. Estoy hablando del agua, pero hice un símil, Omar. Porque el agua, hermanos, cuando se estanca, le voy a decir algo. Antes decían que el agua, no, es que el agua estancada no produce. No, el agua estancada sí produce. Sí, pero no siempre es agradable lo que produce. Cuando nosotros nos quedamos estancados en Betel, hermanos, cuando nosotros decimos: hasta aquí me quedo, no crecemos. Y cuando no crecemos, hermanos, lo que produce no es agradable delante de Dios. Necesitamos crecer en el discipulado. Yo lo invito, haciendo comercial de una vez, a crecer. Véngase a discipulado. Algunos se quedaron a la mitad de discipulado, otros ya no vinieron a discipulado. Necesitamos crecer en la palabra de Dios. Necesitamos saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, porque hay cosas que aquí en el altar no decimos, pero que se platican en discipulado. Hay cosas en discipulado que usted va a ver, sí, que lo van a ayudar a crecer en su fe, en su amor por la palabra. Necesitamos crecer a través de la palabra de Dios. Me debes unos tacos, Samantha, la líder de discipulado. Muy bien, no, esto es, hermanos, porque debe de haber una necesidad en nosotros de buscar al Señor de manera constante. Después de ahí sucede algo bien interesante. Jericó, ciudad de las palmeras, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: fíjense, de vuelta, ¿verdad? Va de Gilgal y luego llega a Betel y luego llega a Jericó, y lo mismo, los profetas se le aparecen y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió y le dijo: yo lo sé, pero cállense, no diga nada, ¿sí? No hablen. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí. Ahora, fíjese, la primera vez no le dice te ruego. La primera vez le dice: quédate ahora aquí. La segunda vez le dice, y le volvió a decir: quédate aquí. Y ahora le dice: te ruego
que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Jericó quiere decir ciudad de las palmeras. Cuando usted va entrando a una ciudad donde es playa, ¿qué es lo primero que se ve? Palmeras, ¿verdad? Hoy en día en lugares aquí como en San Luis Potosí, cuando están levantando casas, nuevos departamentos, muchos de los nuevos fraccionamientos les ponen palmeras. ¿Por qué cree? ¿Por qué cree que ponen palmeras? ¿Ah? Pues para dar la percepción de que es un lugar de descanso. Porque uno ve palmeras y dice playa. Uno ve palmeras y dice: ay, descanso, ¿verdad? Entonces hoy en día en las casas muchas veces les ponen palmeras para que la gente diga: oh, descanso. Jericó, hermanos, era tierra que fluía leche y miel. Era un oasis en medio del desierto. Era un lugar de descanso. Jericó representa, hermanos, el lugar de la comodidad, un oasis en medio del desierto. Ahí, esa ciudad fue la que tomaron el pueblo de Israel, y dando 7 vueltas, el muro se cayó. ¿Se acuerdan? Los muros caen, los muros caerán. Todos esos cantos hablan de Jericó, ¿sí? Cuando manda Moisés a 12 personas a que vayan a ver cómo era la tierra prometida, a uno de los lugares donde fueron fue a este. Y era, hermanos, un lugar donde dice la Biblia que fluía leche y miel. Para Eliseo era la oportunidad del descanso. A veces se ha acercado a mi gente y decirme: pastor, me voy a aventar un añito sabático sin hacer nada en la iglesia. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Porque, hermanos, a mí me ha tocado ver gente que se siente y dice: no, esta vez no voy a hacer nada. Y el enemigo entra de una manera a su vida. Porque muchas veces, hermanos, el ministerio que nosotros tenemos, más bien, de hecho, el ministerio que nosotros podamos tener nos forza a crecer, nos lleva a orarle a Dios, nos lleva a buscar el rostro del Señor. Algo parecido sucede con el proceso, con algún proceso de enfermedad, con algún proceso. Dios siempre nos va a orillar a la búsqueda. Pablo dice algo bien interesante. El Señor, cuando el Señor, Pablo le clama a Dios, ¿verdad? Le dice: Señor, yo tengo una enfermedad, quítamela. Bueno, un aguijón, lo menciona como un aguijón. Algunos piensan que era una enfermedad, o algunos piensan que era otra situación. Pero él le dice: Señor, tengo esta aguijón. El Señor le dice: no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando tú estás, ¿verdad?, trabajando en un ministerio, te lleva a orar por la gente, te lleva a orar por las personas. La vida del cristiano, hermanos, tiene que ser una vida de oración, pero muchas veces descuidamos nuestra vida de oración, y el ministerio también nos lleva a buscar del Señor. ¿Por qué? Porque suceden situaciones alrededor. Cuando usted se aleja, hermanos, cuando usted llega a un momento de comodidad y confort, es lo que puede suceder, ¿verdad? Como lo que sucedió en Betel. Usted dice: estoy cómodo aquí, no hago nada. Y le voy a decir algo: la estaticidad, repito, destruye. Usted deja este lugar, hermano, sin meterle pintura ni nada, tarde que temprano se va a ir deteriorando. Un lugar que no se habita, un lugar que no se renueva, se destruye. La estaticidad destruye. Para Eliseo era la oportunidad del descanso. Para Eliseo, ¿verdad? Estoy a gusto, ya adoré a Dios y me quedo aquí cómodo donde estoy. No podemos, hermanos, hacer eso. Necesitamos crecer en la palabra de Dios. Necesitamos crecer en nuestro caminar como cristianos. Y entonces él le responde: te ruego que te quedes aquí. Mira algo bien interesante que sucede. Muchas veces los líderes son el obstáculo para que nosotros crezcamos. Es una realidad. En una ocasión los niños se querían acercar con Jesús. ¿Y quiénes eran el principal impedimento para que los niños se acercaran con Jesús? Los discípulos. Viéndolo, Jesús se indignó y dijo: dejen que los niños vengan a mí,
y no se los impidan, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Se fija? Muchas veces el líder, hermanos, es el principal impedimento. ¿Cómo? No proveyendo palabra de Dios, no dando elementos. Obviamente como cristianos tenemos una responsabilidad personal de crecer, pero en muchas ocasiones el líder es quien fomenta el decrecimiento del cristiano por consecuencia del líder. En este caso, hermanos, Elías le dice: ruego que te quedes. Él sabía que iba a ser levantado, él sabía que podía ser de bendición para para Eliseo. Sin embargo, él le dice: quédate. Porque a veces también como líderes, y eso lo digo, hermanos, consciente de ello, no queremos soltar los liderazgos. Mire, la semana pasada que no estuvimos, mi papá me dice algo bien interesante. Me dicen: papá, te voy a decir algo, pero no te molestes. Y le digo: no, dígame. Bueno, no te lo digo por mal. Está bien, dígame. Dice: el domingo pasado no te necesitaron. Pobre de mi padre. Pero mire, le dice: pero te voy a decir por qué. Me dice: el ministerio de adoración fluyó bonito, pero hasta pusieron atención. Mira, estaban unos durmiéndose y hasta se despertaron. Espíritu de chisme, en el nombre de Jesús. Me dice: la alabanza fluyó bien, se sintió la presencia de Dios, el tema estuvo muy bueno, o sea, momento de la administración. Le digo: eso me da gusto. Al contrario. Y me dice: exactamente por eso te lo digo. Dice: porque eso tiene que ver con el crecimiento de los ministerios. Eso es bueno. Que si yo me fui, pues que ya se quedó el ministerio de discipulado, cada quien organizado, y los niños hicieron su labor. O sea, pues faltó el piano, pero pues acá están los otros muchachos tocando. ¿Sí? Hermanos, muchas veces nosotros como líderes somos el obstáculo. Pero no solamente son los líderes, muchas veces tu mamá, tu papá son el obstáculo para que tú no crezcas. Muchas veces el líder de célula es el obstáculo para que tú no crezcas en la fe. Podemos, hermanos, en alguna ocasión por nuestro egoísmo convertirnos en el obstáculo para que el creyente crezca. Qué importante es motivar. Por eso yo les digo a los muchachos, al guitarrista: levanta más guitarristas. Al baterista: levanta más bateristas. Al bajista: levanta más bajistas. Necesitamos, hermanos. ¿Por qué? Porque un día faltas tú y se acaba el ministerio. No puede pasar eso. ¿Amén? ¿O no amén, hermanos? Necesitamos crecer por eso en la palabra de Dios. Necesitamos crecer en nuestra fe. No puedo quedarme en Betel, pero tampoco puedo quedarme en la ciudad de las palmeras. ¿Sí? No puedo quedarme, por decir así, en mis laureles. ¿A poco esa cámara se está viendo, Robert? Ay, Elías un día desapareció. Cristo no ha venido, ¿verdad? Se fue al baño. Oh, es que hoy estamos arriba entonces. Ya hasta se me va, porque iba a decir: no nos podemos quedar en los laureles, hermanos. Ya hasta se me había ido el avión. Sí, hermanos, tenemos que crecer en la fe. Y si algo tenía Eliseo, hermanos, es que él no se conformaba. Él era fiel. Él iba detrás de Elías y Elías le decía: quédate en Gilgal. No, yo no me quedo en el pacto. Y entonces, y llegó caminando y le dice: quédate en Betel, adoración y alabanza. Y dijo: yo no me quedo aquí. Y entonces llega, hermanos, a Jericó, la ciudad de las palmeras, y le dice: vamos, este es un buen lugar para quedarte. Y Eliseo dice: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Wow, hermanos, qué padre esto, ¿no? Hoy en día estamos al revés. Te ruego que le entres al ministerio. Hoy en día, hermanos, Dios levante. Aquí hay varios Eliseos. ¿Amén o no amén? Y si no, declárelo. Para eso sí, declárelo en su vida: hoy quiero ser un Eliseo, que aunque el pastor me diga que no, aquí estoy. Fíjese, Jericó, la ciudad de las palmeras. Para Eliseo, y repito, era la oportunidad de descansar. Por tercera ocasión Eliseo responde la misma frase. Y esto, hermanos, me hace recordar a un perrito cuando te sigue. ¿Cuántos le ha pasado? Y lo alejas: órale, perrito, órale. Lo ahuyentas.
pero el perrito sigue detrás de ti. Una ocasión me pasó así, así adopté un perrito en una ocasión. Al último lo di en donación porque no tengo tiempo para cuidar perritos y yo creo que es una responsabilidad muy grande. Y yo dije, y se vino y dijo, estuvo llorando allá afuera de la casa y mételo al pobre perrito. Y lo metimos y ya se quedó unos días ahí el perrito y venía llorando atrás de nosotros. Y al principio, órale, ya el último tocó nuestro corazón. Y me hace recordar, hermanos, también en ese sentido una historia de Jesús. Jesús en uno de sus momentos no le quiere hacer un milagro a una mujer por ser de otra nación. ¿Quién lo recuerda? Jesús le dice que los perros no pueden comer de la mesa de los amos. ¿Se acuerda? Pero la mujer le contesta que aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Esto, hermanos, conmueve a Jesús y la mujer recibe su milagro. Eliseo sabía lo que quería. Él tenía muy claro lo que necesitaba y su objetivo estaba decidido a conseguirlo. Hermanos, se aferró Eliseo. Te ruego que te quedes, órale, ¿verdad? Órale. Y así como aquella mujer que dijo, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Él dijo, yo me aferro. Y decidió ir con él. Yo creo que hubiera sentido feo, ¿no? En serio. Mire, yo me acuerdo que cuando estaba niño me acercaba con el pianista de la iglesia y ahí estaba. Y ahí estaba yo y estaba ahí con el pianista y nunca me enseñó. En serio, nunca me enseñó. Pero estuve ahí. Y eso, hermanos, en algún momento alguien lo notó. Y en algún momento me preparé yo de manera personal. Porque a mí no me enseñaban. ¿Te gusta? Sí. Y era todo. Uno ve el hambre de la persona. Yo cuando, mire, le voy a decir algo que a lo mejor está mal que lo diga, pero es real. Muchos me han dicho, enséñame a tocar piano. Y empiezo 1 mes, 2 meses y se desaniman y lo dejan. Muchos, usted no tiene idea. Ya cuando alguien me dice, enséñame a estudiar piano, ¿sabe qué hago? Le digo que no. Porque no quieren. El que quiere enseñarse a tocar piano se aferra y le busca. Y no porque sea egoísta, ¿sí? Sino que muchos hermanos, los que dicen, un 1 del 99, o sea, del 100, un 1% quiere. Y ahí están. Y llegan y le pican y a ver, y se fijan en YouTube y empiezan a tocarle. Ya cuando yo veo que alguien está aprendiendo y que alguien realmente se aferró, digo, a ver, tú si quieres aprender, ven, échale ganas. Y empiezo a enseñarle, a darles tips de cómo aprender a tocar. ¿Por qué, hermanos? Porque muchos dicen querer, pero en realidad no quieren aprender. Y es cansado, es desgastante. Pero cuando una persona se aferra, Eliseo, yo imagino que Elías decía, pues ahora le quede aquí. Y Eliseo se aferraba, hermanos. Decía, yo voy a estar aquí, no importa, ¿sí? Vive Jehová, te ruego que te quedes aquí. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, le dice él. Muchos de nosotros nos desanimamos al no ver cambios en nuestra relación, en mi matrimonio. No, ya me cansé ese viejo, esa vieja. No hace caso, disculpe la palabra. Sí, no, ya me cansé con esa mujer, ya me cansé con ese hombre. No, ya, con mi hijo, no entienden razón, ya. Sí, dejamos, hermanos, de ser insistentes. Dejamos de buscar a Dios. Dejamos de orar por nuestro matrimonio, por nuestros hijos, por nuestros padres. Dios se convierte hermanos, en lo último en lo que acudimos. No somos constantes con Dios. Como aquella mujer que le insistió al juez para que le hiciera justicia, hasta que lo cansó y dijo, esta mujer ya me tiene hasta aquí. Y no porque el juez fuera bueno, dice Jesús, sino que aquella mujer fue tan insistente que dijo, no me va a dejar dormir toda la noche, mejor le hago caso. Jesús dijo, así pidan ustedes. Si aquel juez que era injusto le hizo justicia, con más razón no nos hará justicia nuestro Padre, hermanos, ante nuestra necesidad. Insistamos en oración, busquemos a Dios, pero desistimos del proceso, abandonamos el proceso, dejamos el proceso.
Eso no es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios lo que está formando es el carácter. Y el carácter, hermanos, es una de las cosas más difíciles de cambiar. En serio, hermanos, si algo para mí en el pastoral es más difícil de tratar en un pastoral, es el carácter. En serio, porque una situación de pecado le dice a la persona: estás en fornicación, estás en adulterio, estás en pornografía, tienes que pedirle perdón al Señor. Y a veces las personas dicen: no, sí está bien. Pero decirle a una persona: debes de dejar de ser celoso, egoísta, debes de dejar de ser orgulloso, soberbio, debes de dejar de ser altanero, cosas que tienen que ver con el carácter. Eso es bien complicado. Y cuando tú quieres trabajarlo con una persona, hermanos, muchas veces las personas se ofenden. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el ser de la persona. Nosotros, hermanos, tenemos que ser transformados en nuestro carácter. Por eso en la Biblia muchas veces nos habla de morir a nosotros, con Cristo estar juntamente crucificado y ya no vivir nosotros. ¿A qué se está refiriendo? Al carácter, a nuestro carácter. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El carácter, la ira, el enojo, eso es lo que Dios quiere transformar en nuestras vidas. ¿Y sabes qué es a lo que más nos aferramos los creyentes? Es que me vio feo. No, a mí pueden hacerme lo que quieran, pero que me vean feo, jamás. ¿Verdad? Es que me hizo un desplante y lo que sea, pero que me hagan un desplante, nunca. ¿Verdad? Es que me volteó la cara y a mí nunca me hacen eso. Y Jesús, hermanos, lo escupieron, le voltearon la cara, ¿verdad? Le hicieron desplantes, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Ciertamente, ¿verdad? Dígamelo, hermana Zulema, ya se lo sabe de memoria, ¿verdad? Nuestras enfermedades sufrió, nuestros dolores, nuestros pecados. Dice que como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y Jesús dice: y el siervo no es mayor que su señor. O sea que aguántate, trabaja con el carácter. Ahora que iba al anexo, se lo platico como testimonio para que vea que yo también soy humano. Pero así, ahora sí abrieron los oídos, 2 que 3. Iba en el carro, ¿verdad? Y ya iba, no iba a tiempo, no iba tarde. A veces me hace tarde. Iba a tiempo al anexo con la hermana Zulema y viene un carro muy lento adelante. Y bueno, aceleré poquito para rebasarlo en un pedacito. Acelero y entonces el que va adelante, pues, ya saben, no sé, me va a rebasar, no lo dejo. Y entonces le aceleró. Yo dije: no, a lo mejor si alcanzo a acelerar. Y no me dejó. Y entonces pues me hago para atrás. Dijo: no me dejó. Y sale y que me empieza a gritar. Venía súper lento. Yo dije: pues lo voy a rebasar. Pues venía, no sé si venía en el celular o algo, ¿verdad? Pero yo creo que cuando pasé vio que le iba a acelerar. Y ya saben que hay gente que no le gusta que le ganen. Y empezó, hermanos, híjole, se me quiso subir el Ramírez. Y peor cuando se me junta con el Luébano, usted no sabe. Ahí es donde sí, lo tolero en el apellido, hermanos, pero en el carácter está difícil. Y dije: Señor, ahí se evidenció, ¿verdad? Yo evidencié mi corazón y dije: Señor, no se preocupe, no dije nada, ni le grité, ni nada. O sea, no. Pero, hermanos, y yo creo que a muchos, digo, si usted sí le responde, yo creo que necesita trabajar más con el carácter, ¿verdad? Pero, hermanos, el carácter es con lo que Dios quiere trabajar en nuestro corazón. No se preocupe, digo para cerrar, porque lo van a pensar que sí le contesté. No le dije nada, simplemente me tranquilicé. Dije, o sea, me quiso como molestar por cuando una situación injusta, pero no era una situación injusta, digamos, de ver a una persona golpeada. No era una situación injusta, pero no por terceros. Y me quise molestar y dije: tranquilo. Manso. Y luego todavía llegué de pilón y di el tema de sed mansos y humilde de corazón. Y se los platiqué allá a los del anexo. Les dije: miren, y ahorita se los platico porque me acaba de suceder. El Señor quiere trabajar con nuestro carácter.
De ahí pasa al Jordán. Híjole, ya es bien tarde. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante de lo lejos, y ellos dos se pararon al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, y las cuales se apartaron el uno y al otro lado, y pasaron ambos en lo seco. El Jordán quiere decir el que desciende. Eso quiere decir Jordán. ¿Usted sabe cuántas veces se abrió el agua, llámese lugar que sea, en la Biblia? ¿Cuántas veces se abrieron las aguas para que pasara gente? Cuatro veces. Digo, va a haber otro momento en Apocalipsis, ¿verdad? Donde se separen las aguas también, una situación profética. El Éufrates se va también a parar. Bueno, ahí no se va a dividir, ahí se va a secar. Pero cuatro veces. ¿Cuándo? El Mar Rojo con Moisés, después el Jordán con el pueblo de Israel también se seca. La otra, digo, no se seca, perdón, se detienen las aguas para que pasara el pueblo de Israel en el río Jordán. Y también estos dos momentos con Elías y con Eliseo. Elías y Eliseo de ida, y de regreso solamente con Eliseo. ¿Qué es el pasar por las aguas? Y déjenme le platico. Pablo nos dice en Corintios capítulo 10 versículo 2, nos dice que el pueblo de Israel fue bautizado en el Mar Rojo por las aguas. Dice que fue bautizado Israel en las aguas. Lo interesante, hermanos, es que la generación de Josué fue la que precedió, si la que continuó, la que siguió a la generación de Moisés. También esa generación pasó por el Jordán, como ya lo mencioné, ¿sí? Elías, antes de ser levantado, también pasó por el Jordán. ¿Qué estoy diciendo con esto? Bueno, el Jordán es el lugar donde Juan y después Jesús bautizaban. Y aunque no podemos afirmar, vemos que se hace la misma inferencia en relación a pasar por el agua y el bautismo. El Jordán, hermanos, es el bautismo del creyente. Aunque la salvación es por gracia de Dios, el bautismo es un mandato y es parte del proceso de salvación. Los que han creído en Jesús necesitan el bautismo en sus vidas. Necesitan el bautismo en sus vidas. ¿Qué fue lo que pasó? El pueblo de Israel pasó en el Mar Rojo, el pueblo de Israel pasó en el Jordán, y Elías, antes de ser levantado, pasó por el Jordán, que representa el bautismo. Nadie, hermanos, hay gente que dice no se necesita el bautismo. Claro que se necesita el bautismo. Es importante el bautismo en el proceso del cristiano. Es importante. Sí, y muchos hermanos llegamos hasta ahí, ¿verdad? Ya sentimos la presencia de Dios en Gilgal, ¿verdad? Hicimos un pacto, acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Es bonito estar en la adoración, pero nos conformamos hasta ahí. No quiero crecer, es bonito venir a adorar. Hay unos que estamos en Jericó, ¿verdad? Estamos en las palmeras. El bautismo es importante en la vida del creyente, hermanos. Sí, aunque usted ya se haya bautizado, tal vez usted está en Betel. ¿Por qué? Porque solamente está en la adoración, porque no crece, no va más allá en su crecimiento espiritual, no quiere dar pasos en fe. El Jordán, hermanos, es ese proceso también. ¿Qué era lo que sucede? Listos para pedir. Versículo 9. Cuando habían pasado Elías, dijo a Eliseo: pide lo que quieres que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Fíjese qué interesante. Si hoy Dios te dijera que va a cumplirte una petición, ¿qué le dirías? La que tú quieras. Te voy a pedir, te voy a dar algo, lo que tú quieras. ¿Qué le pedirías? Algunos tal vez haríamos una petición egoísta, ¿verdad? Algunos tal vez no, algunos diríamos: no, Señor, como aquel que pidió: Señor, ayúdame a poner un bar. No, o sea, no puedes. Tenemos que pedir con sabiduría. Pero te voy a decir algo: la consecuencia de la fidelidad y constancia, repito, la consecuencia de la fidelidad y constancia fueron la clave para que Eliseo recibiera la oportunidad de ser escuchado. Repito, la consecuencia de la fidelidad y constancia fueron la clave para que Eliseo recibiera la oportunidad de ser escuchado. La salvación, hermano, relativamente no tiene costo. Digo relativamente porque costó la sangre de Cristo Jesús sobre nuestras vidas. Para todo lo demás existe Mastercard. Sí va a ser comercial, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de ese comercial?
que decía el niño, que cuando tú le das un regalo a tu niño, bien padre, regalo 500 pesos, envoltura 200 pesos o 1000 pesos el regalo, ¿no? Y luego ya listón tanto, fiesta no sé cuánto, y luego saca el niño el regalo y termina jugando con la caja. ¿Se acuerda? Y luego decía, hay cosas que el dinero no puede comprar, para todo lo demás está Mastercard. Bueno, hay cosas que el dinero, la sangre de Cristo pagó el precio por nuestros pecados, hermanos, pero todo lo demás, todas las bendiciones que vienen después de ello, ¿sí? ¿Sabe con qué se gana? Con rodillas. Con rodillas. Quiero que mi esposo cambie. Quiero que mis hijos vengan. ¿Sí me doy a entender? La salvación no tiene precio. Para todo lo demás, seamos constantes. Busquemos a Dios. Amén. El pueblo de Israel ya había recibido la promesa, pero necesitaban ir a las tierras prometidas y pelear por ellas. ¿Por qué? Porque lo que Dios quería era trabajar con el carácter. Dios está trabajando contigo a través de la persona que tú te crea un conflicto. No huyas del proceso. No pierdas el objetivo. Él le dijo, cosa difícil me has pedido. Te voy a pedir, le dice Eliseo, que me des la doble porción del espíritu que tú tienes. Hay gente que le diría al Señor, Señor, dame una novia. Amén. Pero pídele una novia que tema de ti, ¿verdad? Señor, dame una novia. Ok, pero dile, Señor, dame una novia, una mujer que sea temerosa de Dios. ¿Sí? Señor, dame un trabajo. Ok, pero dame un trabajo donde no me evite alejarme de ti. Amén. Señor, dame una casa. Ok, pero dame una casa donde yo predique tu palabra. ¿Sí me doy a entender, familia? Señor, dame un carro. Ok, pero un carro donde, Señor, para no faltar a la iglesia, para ir a buscar tu nombre ahí. Amén. Señor, pero ¿para qué quieres lo que Dios te va a dar? Eliseo sabe lo que quería. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él sabía lo que quería. Y le dice, él dijo, cosa difícil me has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos hablando, y aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió en un torbellino. Fíjese qué interesante es esto. La petición no era fácil, número uno. Número dos, le dice, solo si me ves. Hermanos, ¿cuántas veces nos desviamos de la visión de Dios? ¿Cuántas veces nos desviamos de lo que Dios tiene para nosotros? Céntrate en lo que Dios tiene para ti. No voltees a lo que hay al lado. Cuando tú vienes al culto, en la adoración y alabanza, no voltees si el otro está adorando. No, tú céntrate en adorar a Dios. Tú levanta tus manos. Hermanos, a veces queremos que la presencia, no siento nada, hermano Isaí, no siento nada en la alabanza, y en la alabanza estamos así. No vas a sentir nada nunca. Y te voy a decir algo, si estás estático, menos. No vas a lograr nada. ¿Sabes? Si ya no sientes la presencia de Dios, pregúntate cómo estás sirviendo a Dios. Repito, si ya no sientes la presencia de Dios, pregúntate cómo estoy sirviendo a Dios. Porque la estaticidad mata, iglesia. Si ya te quedaste en Betel, en la adoración, te voy a decir algo, va a llegar un momento, si no sirves en la iglesia, si no sirves, no sirves. Tarde que temprano la adoración no va a ser suficiente y tus manos se van a cansar, y la adoración va a ser igual para tu vida, porque no te atreves a dar pasos en fe. Sí, cuando le dice, si me ves cuando me vaya, hermanos, yo no me imagino a Eliseo pajareando, volteando a un lado, al otro. Si me ves, o sea, todo lo que había aguantado Eliseo, de si quieres quédate y no me interesa, quédate, y bueno, no me interesa, quédate, no le dijo, no, quédate y quédate. Eliseo, o sea, hermano, sabía lo que quería y estaba tras su bendición. Él fue constante y fiel. No se movió a un lado ni al otro lado. Si me ves cuando me vaya, te será dado. Si no, no. Si tú estás viendo en el culto a la hermana,
al hermano que me vio mal, a la persona que me cae mal, a la persona que no está. Si estoy distraído, ¿verdad? Si en mi caminar como cristiano, ¿verdad? Voy viendo a las muchachas, estoy interesado en internet y el camino es hacia allá, hermanos. Por eso Jesús dice que aquel que voltea cuando va en el arado, dice, todo aquel que toma el arado, voltea, dice, no es digno de mí. ¿Por qué? ¿Por qué dice Jesús eso? Bueno, porque en el arado, hermanos, te platico rápidamente, se hacen surcos, se hacen caminos. Y si lo haces poquito, si volteas un poquito el arado, al hacer esto el animal se va a ir chueco. Y entonces todo el trabajo que hiciste de hacer arado derechito se va a ir mal y se va a desperdiciar mucha semilla. Y entonces todo aquello que Dios estaba sembrando, todo aquello que ibas a sembrar va a ser desperdiciado porque te volteaste a otro lado. Si tú no estás viendo el objetivo, si Eliseo hubiese ido pajareando, hermanos, entonces la bendición se hubiese perdido. Si tú estás viendo al que te cae mal, al que no le hablas, a la situación complicada, hermanos, si tú estás viendo cosas que no tienes que ver, vas a perder la bendición. Y el Señor dice, todo aquel que tomando el arado voltea para ver. Y mira, la Biblia está lleno de esto, ¿no? ¿Te acuerdas de la mujer de Lot? ¿Sí se acuerdan de Lot? ¿En qué se convirtió? ¿Por qué en sal? Porque volteó. Porque extrañó el pasado. ¿Se fijan? Extrañó el pasado. Si tú vas en tu camino y volteas a ver el pasado, a que te distraiga, el arado se va y chueco. No eres digno de Jesús. ¿Sabes por qué muchos se han alejado del camino? Yo he visto hermanos en el caminar como cristianos, o sea, así, gente que se ha alejado del camino. ¿Sabes por qué? Porque voltearon. No eran dignos de Jesús. Se oye bien fuerte eso que te estoy diciendo, pero es real. No eran dignos de Jesús. Si tú estás aquí, hermano, hay un propósito de Dios para tu vida. No te alejes. Echa raíces en este lugar. Echa cimientos. No huyas de los procesos de Dios en tu vida. Ellos iban hablando. ¿Se fija? Ellos iban hablando. Hermanos, en nuestro caminar como cristianos tenemos que ir hablando con el Señor, platicando con el Señor. No nos dejemos, vayamos hablando con lo que Dios tiene para. No imagino que iban echando chisme, ¿eh? Oye, no, si te fijaste, los 50 profetas de allá dicen que uno anda con otra. No, también dicen que no iba echando chisme. Yo me imagino, ¿verdad? Esa es una presuposición. Iban hablando y aquí un carro de fuego de a caballos, en eso es levantado. ¿Tú crees que él se iba a perder la bendición? Fidelidad y constancia es igual a recompensa. Viendo Eliseo clamaba, Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Lo levantó un carro de a caballo, hermanos. ¿Sí? Carros y gente de a caballo lo levantó. Elías, usted recuerda, representa la iglesia militante que va a ser levantada. La Biblia dice que un día en Tesalonicenses los muertos en Cristo resucitarán primero, pero dice que los que hayamos quedado no precederemos, sino que seremos transformados para estar con Jesús. Por eso hoy en día están hablando tantos de ovnis. ¿A poco tú crees que es porque sí? Porque ellos saben que, hermanos, el maligno sabe que va a haber un levantamiento de la iglesia y tienen que justificarlo con ovnis. La iglesia, dice la Biblia, que va a ser levantada y transformada. Y Elías, hermanos, es el tipo y figura de la iglesia de hoy en día, que no murió y que va a ser levantada. Y muy probablemente, y yo lo creo así, Elías va a ser uno de los profetas que va a pisar una vez más la tierra y va a predicar el evangelio en tiempos apocalípticos, en la tribulación. Dos profetas, dice la Biblia, que van a regresar. Dos profetas de Dios van a regresar y van a predicar la palabra de Dios aquí en la tierra, mientras la tierra esté pasando por los juicios de Dios en la tribulación que nos habla Apocalipsis, en los tiempos finales. ¿Dónde está, oh Jehová? Entonces dice, tomando el manto de Elías que le había caído, golpeó las aguas. Fíjese, se rasgó. ¡Ah, Elías, amigo! ¡Ah! Se rompió, era como llorar. Lloró y entonces vio el manto de Elías. Agarra el manto de Elías. El manto representa autoridad. ¿Qué representa el manto? Autoridad y poder. Se pone el manto, hermanos, llega hasta donde estaba el agua, agarra el manto y chicotea las aguas, ¡paz! Y se abre el río Jordán. Se abre el Jordán en dos. Y dice, me encanta esto, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Hermanos, cuando tú eres fiel y constante a lo que Dios, sí, cuando tú eres fiel y constante en el Señor, te metes en la oración, te metes en el ayuno, hermanos. Cuando estás buscando al Señor realmente, tú vas a encontrar respuesta a tu necesidad.
¿Dónde está el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron el uno, ¿sí?, del uno y al otro lado, y pasó Eliseo. ¿Sabes qué dice Apocalipsis 2:10? Dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Vamos a ponernos de pie, estoy casi cerrando. No pierdas tu bendición. ¿Qué es lo que sucede? ¿Sabes cuántos? Elías hizo 7 milagros. ¿Sabes cuántos hizo Eliseo? 13 en vida y 1 muerto. Hizo 13 milagros. Y cuando los muertos no pueden hacer milagros, la Biblia lo enseña. Pero hay una situación que sucede con Eliseo, que él muere. Dios le había dicho que le iba a dar la doble porción del Espíritu. Él hace 13 milagros y cuando muere, dice la Biblia que unas personas iban y llevaban unos rateros, unos asaltantes, llevaban un muerto y lo avientan donde estaban los huesos de Eliseo, y el muerto resucitó. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios se cumpliese. Yo te voy a decir algo. A mí me tocó ver a mi abuelita orando por algunos de sus hijos. Tal vez tú estás orando por una petición, por un hijo tuyo, y a lo mejor no te toque ver la bendición cumplida, pero Dios es fiel. Y a lo mejor, como Abraham, no vio toda la promesa cumplida, pero no por eso no se cumplió. Hay peticiones que tú le estás haciendo a Dios que tal vez no las ves ahorita cumplidas, pero no quiere decir que Dios no las va a realizar. Y termino con esto: no pierdas la bendición. Viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. No pierdas tu bendición. Muchas veces la bendición está a la vuelta de la esquina y perdemos, hermanos, y la perdemos por no estar atentos. Tal vez tenías tu respuesta en un culto al que no viniste, a una vigilia de oración a la que no asististe, en esa actividad de damas a la cual faltaste, en esa oración que no hicimos por nuestras inseguridades o berrinches. Ahí estaba la bendición y se perdió por nuestra falta de constancia y fidelidad. Si algo que yo he visto, hermanos, es que Dios bendice la fidelidad y la constancia. Soy testigo presencial, ocular, vívido de eso. Dios recompensa la fidelidad y la constancia. Eso recompensa el Señor. Seamos fieles y constantes. La Biblia nos habla de una mujer que estaba esperando la venida del Mesías. Una mujer y un hombre. Dice la Biblia que todos los días estaban en el templo. El Señor les había prometido que lo verían. Y estando ahí, ahí habla de todos los días, ¿verdad? Vieron al Mesías. En el capítulo 2 de Lucas. No pierdas la bendición, iglesia. No pierdas la bendición de Dios para tu vida. Ministerio, estuvieran arriba, yo creo que están tan picados, ¿verdad? Que pásenle, muchachos. Acuérdense. Yo no termino porque ellos no se suben, hermano. Así es de que ahí díganles a ellos, Y entonces yo te voy a invitar a cantar ese canto que entonamos al inicio. Y te voy a invitar a, si tú quieres pasar en los brazos de papá. Por ahí, Robert, porfas. Oh, no, perdón, el otro, el de adoración. En los brazos de Papá Noel, santo. Y yo te voy a invitar, hermanos, a que hagamos este compromiso con Dios de decidir, hermanos, buscarle en este lugar. Yo te voy a decir algo: el Señor te da respuesta a nuestras vidas y a nuestros corazones cuando le buscamos realmente con integridad. Si tú has desistido y te has cansado de pedir, si tú dices: yo ya me cansé, ya he querido aventar la toalla, he querido desistir de mi matrimonio, de mi maternidad, de mi paternidad, de mi familia, de un ministerio,
he querido desistir del proceso, he perdido la bendición por no ser constante en mi trabajo, por no ser constante en mi escuela, en mi ministerio, por no ser constante, ¿verdad?, en distintas áreas. Yo te invito que en este día le digas al Señor que lo necesitas, que vengas a Jesús y que le digas: Señor, aquí estoy. Dile: Señor, transforma mi vida. Vamos a pasar, hermanos. Me gustaría que empezáramos a abrir nuestro corazón en esta búsqueda del Señor, en el altar de Jehová, en el altar de nuestro Señor Jesucristo. Si puedes, yo te invito a pasar y decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Vamos a decirle a Jesús: acércate, ven. No distraigas tu corazón de buscar al Señor. No dejes que tu bendición se vaya. Amén. No dejes que tu bendición, la bendición que Dios tiene para ti, se vaya por estar volteando a otro lado. Dios tiene algo para ti hoy. Dile: Jesús, estamos aquí en este lugar. Todo está preparado aquí, la casa y mi corazón también. Eres el único motivo que me hizo llegar. Los hijos ya están llegando aquí. Ahora somos 2 o 3 o más. Encuentra mi corazón dispuesto a quemar por ti. Todos los versos y canciones que conseguí cantar, todas las veces que he cantado, yo quiero adorar. Tuyo es la gloria por siempre, tuyo el dominio y el poder. Amén, amén. Tuyo es el reino, la gloria por siempre, tuyo el dominio y el poder. Amén.
cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su temor. Señor, estamos en este lugar, Jesús. Anhelamos tu presencia, anhelamos tu Espíritu Santo en nuestras vidas, oh Dios. Ven con tu presencia a nuestros corazones. Señor, necesitamos de ti. Esta iglesia necesita, oh Dios, de un despertar en el corazón. Esta iglesia necesita, Señor, toca nuestro corazón, enciende nuestra vida, enciende nuestra vida, enciende nuestra vida. Y una cosa pediré, me quiero quedar en ese lugar todos los días de mi vida. Una cosa te pide, me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Señor, aquí está nuestro corazón, aquí está nuestra vida, Señor. Necesitamos más de ti. Tócanos, toca nuestro corazón, Jesús. Llena nuestra vida, precioso Señor. Aquí estamos.
Jesús. Te anhelamos, Señor. Con nuestro corazón hoy te decimos: te necesitamos. Te necesitamos, Jesús. Toca tu iglesia, Espíritu Santo de Dios. Llénanos de ti. Transfórmanos, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios eterno. La gloria es del Rey. La gloria es del Rey. Gracias, Señor. Gracias. Den un aplauso al Señor, mis hermanos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hermanos, vamos le voy a pedir, vamos a levantar una ofrenda, si alguien así lo dispone y puede y gusta. Vamos a levantar una ofrenda. Hay unos hermanos que están ahorita quedándose con nuestra hermana Yolita. Son de la iglesia de Charcas. No vienen ahorita porque ellos se regresan a Charcas el fin de semana. Y entre semana es el hermano, bueno, los que lo conocen, nuestra hermana Lili y nuestro hermano Jesús. Y ellos van, traigan de una vez el cesto, sí. Y los hermanos entre semana tienen a las 7 de la noche tiene el hermano en el hospital Lomas quimioterapias o hacia aquellos rumbos. Y pues los hermanos tienen algunas necesidades, hermanos. Si algunos son gustosos y traer una bendición para nuestros hermanos, se están quedando ahorita con nuestra hermana. También nuestra hermana Yoleta está haciendo bendición. Sin embargo, hay necesidades que ellos tienen que cubrir, y me gustaría hacer pues esta bendición para nuestros hermanos. Amén, que no pase el momento sin hacerlo para ellos. Los hermanos, bueno, están en el hospital Lomas, pero no es porque tengan económicamente, más bien por ahí de parte del hospital lo están mandando para allá. Nuestros hermanos pues viven, verdad, al día, y Dios ha sido bueno con ellos, pero las necesidades, digamos, pues son de esa manera. Vamos a orar por esta necesidad y así vamos a quedar despedidos. El aniversario precisamente de Charcas es el 23 de abril, es domingo. Hermanos, si alguno es gustoso en asistir, ¿verdad? Coméntenos. Yo en lo personal vamos a predicar, yo voy a predicar allá ese día, domingo 23. Y ahorita no me voy a ausentar. Amén, no piensa más que ese día, es el único día que vamos a andar por allá. Si alguien gusta ir, únase con nosotros y nos vamos. Va a haber aquí servicio, primeramente Dios, normal para los que se queden, pero los que no, les hacemos la invitación en general para que podamos asistir con nuestros hermanos allá con el pastor Josué y mi hermana Tommy. Vamos a orar y vamos a quedar despedidos. Padre del cielo, estamos delante de tu presencia, dándote gracias por tu amor y misericordia que es nueva cada mañana, Señor. Te damos la gloria a ti, Jesús. Te adoramos y te exaltamos con todo nuestro corazón. Señor, nos despedimos de este lugar, nunca jamás de tu presencia. Tú vas con nosotros. Bendice a aquellos que están, Señor, en las redes sociales, Señor, y ponen su corazón en asistir. No nos dejes de tu mano, Señor. Gracias por esta oportunidad en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te pedimos por mi hermano Jesús, mi hermana Lili, Señor. Bendice su economía también, sus trabajos, Señor, la manera en que tú provees, Señor, el negocito que ellos tienen, Señor, que cierran por venirse para acá. Suple sus necesidades en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, el Rey de Reyes y Señor de Señores, en Cristo Jesús. Amén y amén. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy por vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14, 13 y 14. Dios les bendiga, familia. Bendiciones. Despídese de su hermano.